Hola, querida familia de la espada. Quería saludarles en el nombre del Señor, también contento de poder estar compartiendo este texto allí en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, que nos habla de esta carta enviada a la iglesia de Sardis. Vamos a tratar de considerar cosas que realmente nos sirvan a cada uno de nosotros y que el Señor nos esté hablando a nuestro corazón. Y me gustó ponerle este nombre, lo serio de la mortalidad espiritual. Es importante esto, la mortalidad espiritual. Y me gustaría comenzar leyendo el texto allí en Apocalipsis, que dice así, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un texto bastante duro, ¿verdad? En el cual vamos a ir analizando poco a poco de lo serio de la mortalidad espiritual. Pero antes de entrar a hacer el análisis del texto, veamos algunos detalles de la ciudad de Sardis que nos van a ayudar a comprender algunas cosas que Juan, al escribir, guiado por el Espíritu Santo, hizo alusiones a ciertas cosas que los mismos creyentes de Sardis sabían. Muy bien. Sardis estaba situada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira. El domingo pasado Ken nos estuvo hablando acerca de la iglesia o la carta hacia la iglesia de Tiatira. Y podíamos ver que otros hermanos que estuvieron antes que mostraban cómo era el recorrido que hacía la correspondencia en esa época. Así que en esa recorrida ahora le tocaba el turno a Tiatira. A Sardis. Sardis hoy está en ruinas. Hoy solo queda una villa al lado de las ruinas, de lo que fue en su momento. Situada en una saliente del monte Tómolo, como su acrópolis, a unos 400 metros de la llanura, desde ella se dominaba el valle de Hermo, por el que corre el río Pactol, nombrado por Taoro, por las pepitas de oro que arrastraba en su corriente, procedentes de las minas de oro que atravesaban su subsuelo. Fue la capital del reino de Lidia. Sus habitantes la creían inexpugnable por estar construida sobre una colina cuyos lados caían perpendicularmente sobre la llanura, pero se olvidaron de fortificar una pequeña quebrada que Ciro, en el año 549 a.C., aprovechó con sus buenos escaladores para tomar la ciudad por sorpresa durante la noche. El versículo 3, parte B, parece aludir a esta sorpresa, que no fue la única. Después fue tomada de nuevo por sorpresa por Antíoco III el Grande, en el 218 a.C. Allí predominaba el culto a Ceres, para los romanos, Deméter, madre de los dioses, y a Cibeles, otro nombre de Artemis, la diana de los efesios, cuyas ruinas todavía existen. Hay muchas ruinas, por ejemplo, podemos ver en la foto el gimnasio. Vemos lo impresionante de ese gimnasio, ¿no? De pensar, si ese era el gimnasio, ¿qué serían las demás cosas, ¿no?
Es interesante también que los arqueólogos hayan encontrado ruinas de un templo cristiano al lado del templo pagano. De todo lo que sabemos, los creyentes de Sardis no recibieron persecución como muchos de sus contemporáneos. Cuando Juan escribía el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente, abocada a una muerte segura, a lo que parece aludir en el versículo 2, comparándola con la decadencia espiritual de la iglesia. La ciudad había ganado renombre por sus industrias de lana, joyería, textiles, tintorería, lo que unido a su riqueza en oro y a su supuesta inexpugnabilidad hizo que sus habitantes fueran famosos por su arrogancia y libertinaje. También voy a hacer referencia a que hay muchos estudiosos que sostienen el nivel vertical histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que Sardis representaba la época de la Reforma, aproximadamente 1517 a 1800. No vamos a entrar sobre ese tema porque si no pensaríamos otro domingo y está bueno, pero creo que hoy lo importante es otras cosas que podemos sacar. En cada mensaje de Cristo a las 7 iglesias encontramos por lo menos 6 características: el nombre de la iglesia, descripción del que habla, una felicitación, faltas o advertencias, juicio y promesas. En el versículo 1 escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el versículo 1 se revela como una combinación del saludo inicial del libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus están en el trono de Dios, Apocalipsis 1:4. Ahora están en la mano derecha del Hijo, y una expresión tomada de su aparición ante Juan, las 7 estrellas, Apocalipsis 1:16, 20 y 2 y 1. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene y sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús dice que tiene los 7 espíritus, es decir, que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y ejerce autoridad sobre él. Las 7 estrellas describen la plenitud del Espíritu Santo al que Jesús envía de parte del Padre, y eso también lo podemos ver en Juan 14:26, Juan 15:26, 27 y Hechos 2:33. Voy a hacer una pequeña pausa, que me olvidé decir al principio. En algunos momentos no vamos a ir a todos los textos porque si no sería muy extenso el video, pero sí van a estar los apuntes y los que quieran se los puedo reenviar, y de esa manera si alguno quiere sacar alguna nota o algo, lo puede ver más tranquilo más tarde, ¿sí? Pero no voy a estar yendo a todos los textos que cito. Si alguno precisa, quiere estos textos o los apuntes, como siempre, están a disposición. Bueno, encarga al Espíritu Santo que lo dé a conocer tanto a creyentes como a incrédulos. Estamos hablando del Señor Jesús, ¿no? Y que avive las llamas. Cuando envía el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo, las 7 estrellas describen la plenitud del Espíritu Santo al que Jesús envía de parte del Padre, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Encarga al Espíritu Santo que lo dé a conocer tanto a creyentes como a incrédulos y que avive las llamas de la renovación en las iglesias que están debilitadas. El Espíritu Santo, por tanto, es el agente que infunde nueva vida a la iglesia moribunda de Sardis y estimula a los miembros a punto de morir, así como para derribar estructuras que han quedado fosilizadas. Y cuando llegamos a esta palabra, a mí me gusta, recuerdo siempre una frase, por lo menos se la he escuchado siempre de Enrique Vázquez: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. ¿Y quién son la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Los ancianos, diáconos, líderes, responsables, maestros? ¿O más bien tenemos que pensar en la actividad propia de cada miembro, de cada uno de nosotros, como dice Efesios 4:16? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividad tengo para que la iglesia no se apague? Y para pensar en eso, ¿qué estoy haciendo para evangelizar a todos los que tengo a mi alrededor? Y eso es una buena pregunta. ¿Estoy orando por ellos? ¿Cuido mi testimonio personal? ¿Busco oportunidades para confesar y evangelizar el nombre de Jesucristo y su persona? Por lo que se sabe de la historia de Sardis, no tuvieron gran persecución u oposición.
Al parecer, el evangelio de los cristianos de Sardis que proclamaban y aplicaban era demasiado débil para que resultara ofensivo para los judíos y los demás pobladores. Entonces eso tampoco influía de tal manera que hubiera genuinas conversiones. Las 7 estrellas se mencionan aquí por su brillo, que debe reemplazar a lo que el candelabro de Sardis está apagándose, y hay que despabilar de ahí. Hazte vigilante, con que comienza el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al Señor no se le oculta el estado interior de su iglesia y de nosotros mismos. Él sabe que a pesar de las apariencias y del buen nombre, esta iglesia de Sardis está muerta y que nosotros también podemos estar muertos. Jesús se dirige a los miembros de la iglesia en Sardis para decirle que están totalmente conscientes de sus obras, pero que no las puede contar porque están incompletas a los ojos de Dios. Dios no está interesado en intentos de servicio o que le sirvamos a medio. El resumen de su ley, por ejemplo en Mateo 22:37, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La iglesia en general sabía que Sardis tenía una congregación con fama de estar viva. Suponemos que su posición financiera e influencia quizás contribuyeron a dar a la iglesia el aspecto próspero de mucha vitalidad espiritual. El aspecto externo puede engañar a otros creyentes que miran de una manera superficial, pero Jesús examina la situación interna y encuentra una carencia de fe vibrante, lo cual ha conducido a muerte espiritual. Casi toda la iglesia de Sardis ha cedido ante el mundo circundante de religiones paganas, judaísmo y secularismo, y en lugar de influir en la cultura, se había dejado de influir por ello. No sorprende que Jesús la describa como muerta. La iglesia en Sardis se había convertido en nada porque no supo contribuir al progreso del Evangelio. Muchos que profesan ser cristianos, miembros de la iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un día, no son más que aquellos de quienes escribió Pablo en 2 Timoteo 3:5, que tienen la forma de piedad, pero han negado la eficacia de la misma. ¡Qué terrible posibilidad! Tener nombre y solo el nombre, tener fama de espiritualidad y que luego el Señor diga: estás muerto. Sería muy triste que aconteciera esto con alguno de nosotros. Pablo, por su parte, declara que los creyentes en Cristo de la iglesia en Roma se deben de distinguir de los incrédulos, sino más bien presentados a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6:13. En el caso de los efesios le refería que antes de su conversión a Cristo ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. También Pablo escribe a Timoteo e indica esta condición de muerte en vida. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo 5:6. De manera que ciertamente el pecado es una especie de muerte. Cuando hoy Jesús observa en medio de la iglesia, ¿qué observa? ¿Qué observa de mí? ¿Qué observa de la congregación de la espada? Hemos de confesar constantemente nuestra dependencia del Señor y de su Espíritu Santo. Solamente Él puede renovarnos y capacitarnos para el servicio, evangelización, discipulado y una adoración alegre y gozosa. Tras el reproche viene el consejo o exhortación seguido de una amenaza. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Comienza la exhortación con hazte vigilante, como diciendo: despierta, está atento. Así como la ciudad había sido tomada por sorpresa en 2 ocasiones por lo menos
por no estar velando a sus defensores, así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás por falta de vigilancia. ¿Cómo está nuestra vigilancia? Y consolida los restos que están a punto de morir, le dice el Señor. Lo que quedaba, las formas y las estructuras, personas, instituciones organizadas, la ortodoxia misma, estaban a punto de morir por falta de espíritu interior. El Señor expresa el motivo: porque no he hallado tus obras cumplidas, llenas, completas a los ojos de Dios. Había obras, pero vacías de contenido, de fe, de amor, de servicio, faltas de peso, como en el libro de Daniel 5:27, tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falta. Si alguien se aparta del mal camino y no obra el bien, no hace su obra perfecta. Las obras han de ser perfectas, no solo a los ojos de los hombres, sino especialmente a los ojos de Dios, a quien nada se le oculta. Las obras de fe y amor que practican unos pocos miembros fieles de Sardis tienen la posibilidad de desaparecer. Nuestro Padre del Cielo no quiere cantidad, sino calidad. Es decir, quiere que lo que se hace se haga con fe y con amor a Dios y al prójimo. Desea que el creyente esté lleno del Espíritu Santo y que le exprese palabras de gratitud. Recuerda, pues como has recibido y oíste, añade el Señor. El verbo recordar parece referirse no solo al pasado inmediato de unos pocos años antes, sino al pasado distante de más de una generación. Si el Evangelio llegó a Sardis a mediados de los años 50 y Juan escribió Apocalipsis a mediados de los 90, habrían transcurrido unos 40 años. Los cristianos de la primera generación habían puesto en práctica su fe, pero la segunda generación se limitaba a descansar en lo que había sucedido en el pasado. Por esto Juan les ordena que sigan recordando lo que habían hecho sus padres, porque la primera generación recibió el mensaje de salvación, lo escuchó y siguió con obediencia sus instrucciones. Nuestro Padre del Cielo no quiere cantidad, sino calidad. Es decir, quiere que lo que se hace en fe y con amor a Dios y al prójimo sea genuino. Desea que el creyente esté lleno del Espíritu Santo y que le exprese palabras de gratitud. Recuerda, pues, cómo has recibido y oíste, añade el Señor. El verbo recordar parece referirse no solo en el pasado inmediato de unos pocos años, sino el pasado distante de más de una generación. Si el Evangelio llegó a Sardis a mediados de los años 50 y Juan escribió Apocalipsis a mediados de los años 90, habían transcurrido unos 40 años. Los cristianos de la primera generación habían puesto en fe o habían puesto en práctica su fe, pero la segunda generación se limitaba a descansar en lo que había sucedido en el pasado. Por esto Jesús les ordena que sigan recordando lo que habían hecho sus padres, porque la primera generación recibió el mensaje de salvación, lo escuchó y siguió con obediencia sus instrucciones. La segunda generación todavía poseía el mensaje del Evangelio, pero ahora se les indicaba que lo salvaguardaran, o que lo guardaran, que lo cuidaran. Jesús no dice que la palabra de Dios debe ser conservada y protegida en una biblioteca o guardada en una caja fuerte, sino que sus enseñanzas deberían conocerse, seguirse y obedecerse. Así pues, ordena a los lectores y oyentes que obedezcan su evangelio y se arrepientan de su inactividad e indolencia. El verbo cumplir se refiere al evangelio y el verbo arrepentirse al cambio radical en su interior. Siempre resulta peligroso el olvido, tanto de los beneficios recibidos como de los pecados perdonados. Y pensando en estas cosas, me acordaba de este texto ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 19, que me gustaría leer junto a ustedes.
que dice así la palabra del Señor y que me parece oportuno para esta situación. Bueno, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos amó por medio de sus maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Versión Nueva Traducción Viviente. Es interesante este texto cómo va en una escalera ascendente en lo que nos va pidiendo el Señor a nosotros, a cada uno de los creyentes. Y creo que debemos cada tanto leer este texto para recordar, ¿no? ¿En qué escalón estás? ¿En qué escalón estoy? ¿En qué lugar estamos en esta escalera que nos lleva a estar cada vez más cerca de Dios? El texto sigue y dice en Apocalipsis, hablando de Sardis, ¿verdad? Guarda y arrepiéntete, continúa Jesús. Para guardar, este verbo implica una observancia interior. Arrepiéntete, este verbo indica que es algo urgente, la importancia de arrepentirnos. Ahora viene la amenaza, pues si no velas, vendré como ladrón y de ningún modo conoces a qué hora vendré sobre ti. Si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de imprevisto, como le había ocurrido a la ciudad en 2 ocasiones en las que fue tomada por el enemigo. La advertencia es directa. ¿Por qué no escucharla? Conduce a una forma inevitable a un juicio venidero del Señor. 5 de las 7 cartas hablan de su venida: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. 3 de ellas contienen esta información junto con la seria advertencia de que se arrepientan: Éfeso, Pérgamo y Sardis. Esto quiere decir que en estos 3 casos el arrepentimiento de las personas y la venida de Jesús viene como ladrón. En este caso, el contexto histórico apunta al juicio inminente. No arrepentirse conducirá de manera inevitable al reproche inmediato del Señor. Y me hacía pensar, ¿no? Pensar que el Señor viene como ladrón. Parece algo ilógico, ¿no? Pensar en Jesucristo como un ladrón. Pero en el sentido es de que nos va a sorprender, porque si nosotros no estamos en las obras del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, nos va a sorprender su venida. Y la sorpresa va a ser porque en qué condición espiritual nos va a hallar el Señor. ¿Cómo quisiéramos estar espiritualmente en el momento del rapto? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Cómo quieres estar tú? ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos encontrara en el momento del rapto? ¿Que fuera algo precioso y lindo y glorioso? ¿O como que si fuera un ladrón que nos sorprende y estamos en falta? Y sabemos que vamos a tener un reproche de parte del Señor.
Y bueno, después del reproche, un pequeño consuelo, vemos en el versículo 4. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no mancharon sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, pues son dignos. Hay esperanza para la iglesia adormecida en Sardis, donde unos pocos miembros siguen siendo fieles al Señor. Entre las cenizas del fuego hay unas pocas brasas, que con un soplo de aire se convertirán en llamas. El griego dice unos pocos nombres y transmite la idea que el Señor conoce a sus seguidores fieles en forma individual por su nombre y se complace en su amor por él. ¿Estás siendo un seguidor fiel? ¿Estoy siendo un seguidor fiel? Bueno, el Señor te conoce por tu nombre y se complace por el amor que podemos tener a Él, siempre y cuando estemos andando como es digno del Señor. Entre ellos cuenta la historia que estaba Melitón, obispo de Sardis, que sobresalió como orador y teólogo y exégeta en toda la Asia Menor. Los miembros de esta iglesia recordarían la industria de la lana que salía tan blanca de los talleres de esta ciudad. La pequeña cantidad de siervos fieles que no habían manchado su ropa, lo cual significa que no se habían dejado influir por la cultura secularizada de la época. La palabra ropas es un símbolo de su conducta espiritual y de su estilo de vida moral, y eso lo podemos ver bien en Judas 23. No se mancharon con los pecados de adulterio, de idolatría, no habían socavado el mensaje del Evangelio y se habían abstenido de cualquier compromiso. Fueron fieles a la palabra de seguir a Jesús cuando habían dado o que habían dado cuando se habían bautizado. ¿Cómo estamos con esto? ¿Recordamos nuestro compromiso con Jesucristo al pasar por las aguas del bautismo cuando nos identificamos en su vida y muerte y resurrección? ¿O aún no has dado ese paso de obediencia? ¿O lo que es más, aún no conoces a Jesucristo como tu suficiente y único Salvador de tu alma? ¿Todavía no has reconocido que eres un pecador? ¿No has reconocido que un día vas a estar delante de su presencia y si no aceptas esta salvación, irás al infierno? Faltan unos días, el 11 de agosto de 1999, un miércoles, yo le dije sí al Señor. Y un 25 de marzo del 2001 le dije que sí al Señor en las aguas del bautismo. ¿Hemos olvidado ese compromiso de seguirle, servirle y amarle? Esperemos que cuando nos pase esto, que nos olvidemos, podamos arrepentirnos y volver al Señor lo antes posible. Aunque estos pocos creyentes podían verse como raros y al margen de su cultura, caminaban con perseverancia en las huellas de los apóstoles y de los otros cristianos que habían traído y enseñado el Evangelio de salvación. Ahora viene la pregunta, ¿por qué son dignos? Esta frase no se refiere a la dignidad absoluta. Es una realidad que todo ser humano es indigno de las bendiciones de Dios. Hay, sin embargo, una dignidad relativa que se nos atribuye a los santos en Cristo. Y esto lo podemos ver en varios pasajes, en Lucas 20:35, Efesios 4:1, Filipenses 1:27, Colosenses 1:10, Primera Tesalonicenses 2:12 y Segunda Tesalonicenses 2:1-5. Pero al escuchar en obediencia la voz de Jesús y al seguir sus huellas, como en Apocalipsis 14:4, somos declarados dignos gracias a la expiación de Él. La promesa es de carácter escatológico. Andarán conmigo vestidos de blanco. Como decía, estas personas son dignas, no porque ellas hayan merecido esas vestiduras, sino porque al convertirse las blanquearon con la sangre del Cordero y las han guardado limpias de idolatría y de inmoralidad por medio de su obediencia a la palabra de Dios y capacitados por su gracia y el poder de su Espíritu. Y bueno, la promesa se amplifica en el versículo 5. El que venza así se vestirá de vestiduras blancas y de ningún modo borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre
delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El verbo para vestir aquí es como ser cubierto. Es mucho más fuerte que estar vestido. Es algo que se es cubierto. La persona entera aparece cubierta de un blanco espléndido, señal de la participación en la resurrección de Cristo. Y qué lindo que es esto, ¿no? El blanco es símbolo de victoria, de paz, de pureza, de una alegría festiva. La segunda promesa del Señor, versículo 5, es: de ningún modo borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta promesa también tiene dos partes. La palabra usada es una negación enfática: de ninguna manera, jamás. Lo que significa es que quienes han sido inscritos en el libro de la vida no puedan ser borrados. No se puede perder una salvación adquirida. Al igual que en Apocalipsis 13:8, 20:12, 20:15, 21:27, 22:19, se puede ver también alusión a la inscripción en el libro de la vida. También Éxodo 32:32, Salmo 69:28 y Isaías 4:3 también hacen referencia a este libro, que daría para hacer otro estudio, ¿no?, sobre el libro, estar inscrito en el libro de la vida. Es una realidad que hay 150 pasajes bíblicos que de manera definitiva enseñan la seguridad de la salvación de quien ha puesto su fe en Jesucristo. Por ejemplo, Moisés en Éxodo 32:32 pidió a Dios que quitase su nombre de la vida, al igual que Pablo en Romanos 9:3, que deseaba ser anatema. Pero lo que deseaban era imposible, porque la salvación como nacimiento espiritual es un hecho irreversible, así como el nacimiento natural. No se puede ir para atrás. Una vez que nacimos genuinamente, espiritualmente, no hay marcha atrás y no es borrado el nombre o nuestros nombres del libro de la vida. Creo que alguna vez lo he comentado y siempre me voy a acordar en el día de mi conversión, cuando el pastor en la congregación que yo estaba yendo en ese momento me invita a orar y pedir perdón por mis pecados y me ayuda, me guía a través de una oración. Él pide algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, que decía: Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y me ha quedado grabado a fuego esas palabras, como otras también, pero esa en especial para esta noche la quería compartir, para este día la quería compartir, ¿no? De que mi nombre fuera inscrito en el libro de la vida. Y como decía, es imposible quitarlo. Una vez que está, no se quita. Y eso, por ejemplo, me gustaría compartirles Filipenses 1:6 en Nueva Traducción Viviente. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y esta segunda promesa: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los nombres de estos héroes de la fe y de estos verdaderos discípulos del crucificado no serán olvidados. Cristo los reconocerá delante de Dios y de sus ángeles, como lo prometió en Lucas 9:26. Confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Se trata de una frase bastante pronunciada por nuestro Señor Jesucristo. Yo también los reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, Mateo 10:32. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de las personas, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios, Lucas 12:8. Y me hacía pensar esto: vivamos esta vida pensando que llegará ese glorioso día en que Jesucristo confesará tu nombre y el mío delante del Padre y los ángeles. ¿Y somos conscientes de ese privilegio? Así que vivamos pensando en ese día que cada vez está más cercano. Y como hace un momento atrás te decía, ¿estás seguro que vas al cielo? Si no estás seguro, y bueno, te invito a que realmente pienses qué va a pasar de tu alma y que aceptes al Señor Jesucristo como tu suficiente y único Salvador, el único que te puede perdonar de tus pecados. Y hay un himno que dice: cuando allá se pase lista
yo estaré. El himno 155, que como título tiene Cuando la trompeta del Señor se toque la final. Y bueno, cuando allá se pase lista, yo cierto estoy, o no me acuerdo, acierto, allí estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré, ¿no? Estaremos todos. Y Dios quiera que sí, que estemos todos y que podamos estar felices de poder estar en esa lista, en ese libro de la vida. Y bueno, para ir terminando, el versículo 6, quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Contiene esta frase común que en estas últimas 4 cartas va al final, como nos explicó Esteban Ginenthal, ¿no? Hace 2 semanas, así que no voy a entrar en eso. Así que ya lo explicó Esteban. Y en resumen, quería que pensáramos en estas cosas que fui hablando del camino. ¿Qué estoy haciendo para evangelizar a todos los que tengo a mi alrededor? ¿Estoy orando por ellos? ¿Cuido mi testimonio personal? ¿Busco oportunidades para confesar y evangelizar el nombre de Jesucristo? Cuando hoy observa en medio de la iglesia, ¿qué observa? ¿Qué observa de mí? ¿Qué observa de la congregación de la espada? ¿Cómo quisiéramos estar espiritualmente al momento del rapto? ¿Cómo estamos con esto? ¿Recordamos nuestro compromiso con el Señor Jesucristo al pasar por las aguas del bautismo? También si has dado este paso de obediencia o no. ¿O hemos olvidado ese compromiso de seguirle, de servirle y amarle? Vivamos esta vida pensando que llegará ese glorioso día en que Jesucristo confesará tu nombre y el mío delante del Padre y de los ángeles. Y bueno, como les decía, somos conscientes de este privilegio, así que vivamos pensando que ese día está cada vez más cerca, en el cual el Señor nos va a llamar por nuestro nombre, por tu nombre. Qué lindo que será eso. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir hoy con ustedes. Lo mejor está por venir. A Dios sea la gloria y a nosotros su bendición. Dios les bendiga.